Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Vargas Ramírez, soy estudiante o aprendiz de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Eh, Soy aprendiz de la licenciatura eh, de inglés con lengua extranjera, en el cual el día de hoy venimos a desarrollar un pequeño video tutorial de qué es la iglesia. Eh, Paso a paso, en este video tutorial vamos a explicar, eh, no muy a fondo, pero sí características de qué es, de qué es la iglesia en el cual vamos a tratar este tema. Esto, para entender un poco más de qué vamos a tratar en este video, vengo a explicarles que de qué es la iglesia, de cómo se trata, si es una enfermedad o no, en el cual muchas personas confunden eso, si es una enfermedad o no, y son constantes esas preguntas en las redes sociales, eh, en personas o psicólogos, doctores, personas que entienden estos temas de estas dificultades en las personas y en cual otras personas que no tienen mucho conocimiento sobre este tema, son constantes las preguntas que se hacen. Y entonces, el cual venimos a tratar de explicar y, y de sacar en duda a muchas de estas personas que han venido dando estas preguntas. Seguiremos en este video tutorial de cómo se trata, quiénes son las personas más afectadas, si son la población de los niños o personas adultas, si son entre niños o niñas, cuál es el porcentaje de diferencia entre niños, niños o adultos. Eh, de igual forma, seguiremos explicando paso a paso eh, sobre todos esos temas de qué es la iglesia, de cómo se trata y sucesivamente. Entonces, creo que sin más preámbulos, vamos a explicar de qué es la iglesia. Y empezaremos con algo muy interesante. eh, y que, como lo dije anteriormente, esto sobre las preguntas que totalmente frecuentemente lo hacen. Entonces, empezaremos de que la iglesia, y lo decimos acá, que la iglesia no es una enfermedad. Entonces, entonces si no es una enfermedad, entonces ¿a qué es? La iglesia es una dificultad de las personas y niños en aprender. Entonces, aclaramos que la iglesia no es una enfermedad. Entonces, para aquellas, digamos, muchas personas que se vienen preguntando sobre eso, entonces decimos que la iglesia no es una enfermedad, es una dificultad en aprender, ¿vale? Entonces, en, dificultad en aprender que afectan a los niños, niñas, jóvenes, a la población adulta, ¿sí? Eso es esta dislexia, esta dificultad es, digamos, es transmitida o es hereditaria más bien entre los familiares. Entonces, aclaramos que no es una enfermedad. Entonces, la iglesia consiste básicamente, digamos, en confundir palabras, eh, adaptando ritmos que no son. eh, Se ocurre rápidamente en escribir, leer confundir las palabras, letras o números.
o números, o digamos en que no pueden, digamos, pronunciar una palabra así lo sepan. Esos son las dislexia. Posteriormente, la dislexia frecuentemente se da más en los niños. Y esta dislexia, esta dificultad es, se puede tratar, en el cual las personas, los psicólogos, sí, más que todos los psicólogos, se hacen una rutina entre ellos para que estas personas puedan tratarla. Y no es alarmante, no es para que uno se preocupe ni nada de eso, sino que hay que tener paciencia, más que todo en los niños, y explicarle una manera de que ellos entiendan, porque cuando hay esta dislexia o esta dificultad de aprendizaje entre los niños, eh, hay que hacer una forma de manera dinámica, recreativa, de que los niños entiendan de una manera distinta, porque no es lo mismo entender una persona adulta a tener una persona o un niño pongámosles 4, 5 o 7 años de edad, de explicarle a los dos al mismo tiempo. Se puede hacer, pero entonces en este caso los niños no van a entender, ¿sí? La persona adulta va a captar y decir y va a entender fácilmente de que una iglesia, nosotros le podemos decir a una persona adulta que la iglesia es, es una dificultad de aprendizaje, que no es una enfermedad, que puede ser tratable, eh, y que se puede superar. Entonces, la persona la va a tomar, esa persona adulta la va a tomar con mayor responsabilidad, con mayor conciencia y va a entender. Entonces él va a poner más de su parte para poder superar se puede decir que estos obstáculos. En cambio, en un niño si usted le dice, no, es papi, lo que pasa es que eh, esta es una dificultad de aprendizaje y usted no, y hay que tratarlo. Cuando se habla así, el niño se va a asustar y va a empezar a decir, no, es que yo tengo una enfermedad, yo no puedo, eh, esto no se puede hacer, hay que, lo dejo ahí botado, no sigo. Y él va a tener la mentalidad de que no va a poder y, y se va a tirar, digamos, no me gusta decir esa palabra, pero se va a tirar como si fuera el fracaso, de que al deprimirse. Entonces hay que decirle al niño para que no se deprima, para que no mantenga, digamos, cabizbajo, digamos, deprimido prácticamente. Entonces hay que decirle de una manera distinta, recreativa y enseñarle de otra manera a diferentes otros niños que tengan esa capacidad de entender rápidamente. Entonces hay que enseñarle de una manera distinta. Hay que ser más pacientes, hay que tratarlo diferente y enseñarle una forma más creativa en ese sentido para que el niño no se sienta ah, esto deprimido o de una forma de que decir, no, yo no puedo, no tengo los conocimientos o algo así por el estilo, que se sienta diferente a los otros niños. Entonces hay que pedirle mucho, si en la parte de los docentes hay que ponerle más atención sobre eso y pedirle a los padres de familia que por favor que colaboren en sus casas para que esta dificultad sea tratable y sea de una manera más dinámica para que los niños y las personas adultas o los jóvenes entiendan y puedan eh, enfrentarse a esa dificultad y tomarla de una manera positivamente. Esta dificultad viene dándose más en la población de los niños, como lo reitero anteriormente. Esto se da entre un 10-15% y sobre todo se da más que todo de los niños varones a las niñas mujeres, se da más que todo en los niños varones. En un promedio de 4 a 1, las personas, los niños sufren más de esta dificultad. Entonces,
hay que tener en cuenta como decía posteriormente, que hay que tener paciencia y ser más creativo en la forma de enseñar. Eh, Anteriormente miramos un video tutorial y nos decía claramente, reitero ese video tutorial que veíamos en YouTube, me gustaría, digamos, que las personas, o padres de familias o adultos, lo vieran para que entendieran más a fondo de que la iglesia no es una enfermedad, es una dificultad que es tratable y es curable en las personas. Entonces, esto es más que todo de qué se trata la iglesia. Eh, Como les decía anteriormente, pues un porcentaje pues más o menos un poco elevado entre los niños, entre 10-15% en esta dificultad. En la población adulta, pues un poco menos, porque se va haciendo un tratamiento, se va adaptando personas profesionales para que esto sea tratable. Esto, la dislexia, como lo decíamos antes, pues se confunde entre palabras, letras, dificultades en leer, en todo eso. Entonces hay que tener muy claramente cuando las personas o niños o personas jóvenes o adultas no quieren trabajar o tienen pereza de trabajar a tener esta dificultad de dislexia. Entonces hay que tener muy claramente y presente cuando una persona presenta esta dificultad de dislexia a no presentar a esta dificultad de dislexia, porque es muy común ver a los jóvenes o a los niños, digamos, de no leer o, o hacer, digamos, pronunciar otras cosas cuando lo están leyendo, pero muchas veces, digamos, pereza por los niños o cuestiones así, pero no es que tienen dificultades con la dislexia, sino que hay que entender cuándo estos niños tienen dislexia y cuándo no. Entonces hay que, digamos, hacer como una pequeña valoración o evaluación en los niños o acudir a una persona profesional para decirle si esos niños tienen o no tienen dislexia, porque hay que entender o, o aclarar cuándo o no hay una dificultad de dislexia. Entonces, esto viene siendo un proceso más que todo entre los padres y docentes o educadores de sus niños, que vienen tratando o manejando la educación de ellos. Entonces, cuando ellos, digamos, van rindiendo en sus estudios, en sus casas, con las labores personales que van aprendiendo y todo eso, estoy hablando de los niños pequeños, eh, y cuando están en la escuela, van rindiendo y cuando un momento a otro no rinden, es porque de pronto tienen eh, una dificultad personal entre ellos, una dificultad familiar, pero no quiere decir que tiene una dislexia. Aclaramos básicamente eso. Entonces hay que tener en cuenta eso más que todo en los niños y en esos factores, más que todo en los niños de esos factores para que puedan esto diferenciar cuando hay o cuando no hay una dislexia. Las personas adultas o jóvenes, pues ya eso sí se puede diferenciar mucho más y rápidamente. Entonces hay que tener presente eso. Entonces, pues posteriormente a eso venía a aclarar que la dislexia no es una enfermedad, es una dificultad tratable que, que no, que no define a una persona si es inteligente o no. Es una dificultad que se puede afrontar más que con, con carácter de voluntad, más que todo en las personas jóvenes y adultas y en los niños, tratar de llevarlo con paciencia, de hacerlo de una forma más divertida, de una forma diferente para que los niños no se sientan mal y que vayan aprendiendo y vayan a entender de que esto es tratable y no es una enfermedad.
Y bueno, prácticamente ha sido todo por hoy y espero que este pequeño video tutorial eh, haya sido de su agrado. Reitero, mi nombre es Edwin Vargas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la de la licenciatura en inglés con lengua extranjera. Y bueno, que tengan una feliz tarde y que Dios los bendiga.